Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa de formación. Especialidades SAT. Amparo, licenciado Gustavo de Silva Gutiérrez. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.3. Naturaleza jurídica del juicio de amparo. Parte 1 de 7. Para poder hablar de la naturaleza jurídica de este juicio, sí me gustaría empezar por dejar claras algunas definiciones, principalmente aquellas que se relacionan con la teoría del derecho. Entonces sí me gustaría por dejar claro en principio qué debemos entender por derecho. Todos hemos escuchado en múltiples ocasiones que el derecho es un conjunto de normas jurídicas. Creo que este punto y esta apreciación es importante, puesto que existen otras corrientes o algunos otros autores o académicos que consideran como conformante del derecho la teoría del derecho, la filosofía del derecho u otros aspectos importantes que están relacionados con el derecho. Sin embargo, creo que sí es importante tener claridad en que estos aspectos no necesariamente conforman derecho. El derecho es un conjunto de normas jurídicas. Luego, entonces, el derecho se conforma exclusivamente por normas jurídicas. No desconocemos las teorías que nos hablan que junto a las normas jurídicas existen reglas, existen valores, existen principios. Sin embargo, vamos a emplear el término norma jurídica en forma general, porque también los preceptos que contienen reglas, valores u otro tipo de contenido, al final van encaminados a normar la conducta de las personas, del ser humano, por lo que el derecho en su conjunto tiene una finalidad normativa. Pero sí es importante entonces dejar claro que ni la filosofía del derecho ni la teoría del derecho forman parte del derecho. Los libros que han escrito autores muy reconocidos son libros sobre derecho, pero no forman parte del derecho. Lo que indica un ministro de la Suprema Corte en una conferencia no conforma derecho. Lo que indique un ministro de la Suprema Corte en una sesión de la Corte que se plasma en una sentencia o en una resolución de la Corte, eso sí conforma derecho, porque eso ya es una norma jurídica. Es un poco como cuando hablamos de los libros de la física. Los libros de la física no son, o los libros de física no son las leyes físicas. Son libros que hablan o describen las leyes físicas, pero no son la física ni las leyes físicas en realidad. Entonces creo que eso sí es importante, ver al derecho como un conjunto de normas jurídicas. ¿Y estas normas jurídicas de dónde salen? ¿Cómo surgen? Bueno, lo primero que hay que ver también es que el Estado, como tal, el Estado es una ficción jurídica. Al ser una ficción jurídica, el Estado no produce sino derecho. El Estado solamente se manifiesta a través de normas jurídicas o en ejecución de las mismas. Pero la primera manifestación del Estado siempre es por normas jurídicas. Otro punto que creo que es importante dejar claro para efectos de estas pláticas es que cuando hablamos de normas jurídicas muchas veces pensamos inmediatamente en normas generales, abstractas, etc. No únicamente eso conforman normas jurídicas, también desde luego hay normas individualizadas. Entonces, cuando hablemos de normas jurídicas debemos incluir desde la Constitución, las leyes, los reglamentos, los tratados internacionales, pero también los actos individualizados, específicamente sentencias, actos de autoridad, la determinación de un crédito fiscal, una resolución de la autoridad administrativa, una orden de clausura, ¿sí? Todo eso son normas jurídicas. Entonces, un gran porcentaje de las normas jurídicas son emitidas por las autoridades del Estado. Vuelvo a repetir, el Estado solo se manifiesta a través de normas jurídicas o cuando ejecuta estas. El Estado emite una orden de aprehensión, es una norma jurídica. Al momento en que ejecuta la norma es cuando funcionarios del Estado van y detienen a una persona y la llevan ante el juez, la recluyen para que comience el proceso. Cuando las normas jurídicas se ejecutan es cuando el Estado pasa del iure al facto y es cuando las normas jurídicas tienen efectos en la realidad, o cuando se emite una orden de clausura o cuando se libera o se determina un crédito fiscal. Al momento en que va y se hace efectivo ese crédito es cuando la norma jurídica tiene aplicación. Todo esto es parte de las manifestaciones del Estado. Sin embargo, el Estado se manifiesta en principio exclusivamente a través de la emisión de normas jurídicas. Ahora bien,
El derecho no únicamente lo conforman normas jurídicas emitidas por las autoridades del Estado. Hay otro espectro de normas jurídicas que son emitidas por los particulares y en gran medida. Y de esta forma podemos ver la existencia de contratos. En general, cualquier acto jurídico realizado por los particulares también es una norma jurídica que se integra al ordenamiento jurídico y que por lo tanto conforma derecho. Entonces podemos ver así, en principio, al derecho como un gran conjunto de normas jurídicas, unas surgidas por las autoridades del Estado, otras surgidas por los particulares que forman parte de ese Estado, pero todas relacionadas entre sí. Comentábamos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, pero desde luego que estas normas jurídicas no se encuentran aisladas. Las normas jurídicas se encuentran siempre relacionadas y conforme se van relacionando, se van conformando los órdenes jurídicos, los ordenamientos jurídicos. Y estos órdenes jurídicos se van relacionando a través del denominado sistema de validez de la norma jurídica. Lo primero que debemos determinar es que una norma jurídica se integra al sistema, al ordenamiento jurídico a través de este sistema de validez, al momento en que esta norma obtiene su valor. Una vez que vale, es una norma jurídica que puede tener efectos y es una norma que conforma derecho. Pero, ¿por qué valen las normas jurídicas? Esto creo que es parte de la base para entender el derecho y verlo de otra forma. Una norma jurídica obtiene su valor siempre y en todos los casos porque ese valor le es otorgado a su vez por otra norma jurídica que ya está integrada al sistema y que ya forma parte del ordenamiento jurídico. Entonces, a excepción de la Constitución, que es la norma fundamental, todas las demás normas jurídicas de un orden jurídico, todas obtienen su valor derivado de otra norma jurídica que le otorgó ese valor. Y al otorgarle ese valor, permite que esta norma jurídica valga y además la integra al orden jurídico. Les repito, esto sucede con todas las normas con excepción de la Constitución. La Constitución es la norma que, como su nombre lo indica, constituye al Estado, que crea al Estado. Por eso esta norma jurídica tiene reglas diversas al resto de las normas jurídicas que integran el ordenamiento, ¿sí? El Estado mexicano está creado, constituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de esta forma nosotros podemos observar que si nuestro Estado se llama Estados Unidos Mexicanos, es simple y sencillamente porque así lo determina la Constitución. Que si existen básicamente la división de poderes y hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, que más bien son órganos que tienen funciones, distribución de funciones, bueno, es porque así lo determina la Constitución. Que si vivimos en un sistema federal y hay entidades federativas, hay estados, que si el Distrito Federal tiene reglas diferentes, es porque así lo indica la Constitución. Inclusive el nombre de las entidades federativas, si hay un estado que se llama Aguascalientes, hay un Distrito Federal, hay un estado de Jalisco, todo eso es porque lo determina la Constitución. Entonces, la Constitución es la norma que constituye y que crea el Estado, por eso tiene reglas diferentes. Pero fuera de la Constitución, el resto de las normas jurídicas que conforman el orden jurídico nacional, todas tienen su valor porque hay otra norma jurídica que les derivó ese valor. Los sistemas de validez han sido explicados por diversos autores. Nosotros podemos seguir a cualquiera de ellos. Está desde luego Hart, que nos habla, podemos identificar a su sistema como el sistema de la regla de reconocimiento. Hart dice que toda norma jurídica tiene un valor porque hay una regla que la reconoce como tal. Es decir, otra norma jurídica que le deriva valor a esta última. Entonces dice que todas las normas jurídicas están reconocidas por otras, por eso se le llama como regla de reconocimiento. Y al final llega también obviamente a una última regla de reconocimiento y dice, bueno, ¿y esa norma por qué vale? ¿Cuál es la norma que la reconoce? Que en el caso mexicano sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y Hart dice, bueno, esa norma vale porque vale.
porque así es reconocida convencionalmente, no porque haya otra que la reconozca a su vez. Inclusive pone el ejemplo del metro de París, que es muy interesante. Y no me refiero desde luego al transporte suburbano, sino a la medida métrica específicamente. Si nos preguntamos por qué un metro mide un metro, y en cualquier lugar del mundo vamos a concluir que un metro mide exactamente lo mismo. Bueno, lo que pasa es que es una medida arbitraria que se estableció en una convención y precisamente, bueno, pues en esa convención dijeron, esto va a ser un metro y todo lo que mide exactamente igual a esto es un metro. Y se divide en 100 centímetros, pero es un metro. Y en París está justo esa medida. Y todo lo que mide igual al metro de París, en todo el mundo, conforme a ese sistema métrico, es un metro. Entonces, al final, esa medida ya no tiene otro reconocimiento. Esa medida es un metro porque vale, porque así hubo una convención que se aceptó. Entonces, sin embargo, fuera de la última norma, Hart opina que todas las normas jurídicas valen porque hay una norma jurídica que les reconoce ese valor. Por eso se llama el sistema como la regla de reconocimiento. Pero hay otros autores, en el caso mexicano está Rolando Tamayo Salmorán, que también con otras palabras y otro mecanismo, pero sin embargo también admite que una norma jurídica obtiene valor y se integra al sistema porque hay otra norma jurídica que le derivó ese valor, y habla de una estructura condicional y una cadena normativa, en virtud de lo cuales hay un acto condición y un acto consecuencia. Y mientras la norma más mediata sea a otra norma que le derivó originalmente el valor, bueno, quiere decir que esa norma que derivó el valor va a ser más común a un mayor número de normas. Él lo explicaría si lo pudiéramos dibujar aquí, bueno, un poco similar a si nosotros tenemos una ley federal, a lo mejor esa está muy pegada, está más inmediata a la Constitución General de la República. Entre la Constitución y la ley federal, bueno, pues hay menos normas jurídicas, pero si la ponemos más mediata, entonces podríamos llegar a lo mejor a una infracción de tránsito en un estado del país o en algún municipio. Bueno, hay una mayor distancia, quiere decir que entre estas dos normas jurídicas hay un mayor número de normas jurídicas. Es decir, la infracción de tránsito está basada a lo mejor en algún manual y también en el reglamento de tránsito o en la ley de tránsito del Estado, y está en la Constitución del Estado, y la Constitución del Estado en la Constitución General de la República, etcétera, ¿no? Entonces, él lo explica de forma diferente, pero sin embargo también admite y reconoce que una norma jurídica vale porque obtiene su valor derivado de otra norma jurídica necesariamente. Y les decía, hay diversos autores, pero desde luego, y en mi opinión personal, el que expone estos temas con una mayor claridad y contundencia es Kelsen, que a muchos consideran que ya es superado. Sin embargo, personalmente creo que sigue siendo vigente y válida su teoría y sigue estando adecuadamente explicada. Kelsen también nos dice que toda norma jurídica vale porque hay otra norma jurídica que le derivó valor, que la hace valer, y luego, insisto, es por eso que esa norma se integra al orden jurídico. Kelsen no habló de pirámides, sin embargo aquí en México hay varios autores que para explicar a Kelsen habla de la famosa pirámide kelseniana. Y nos establece eso, que en la base está la Constitución y después de la Constitución hay una serie de normas que se van relacionando entre sí porque unas otorgan valor a otras y otras otorgan valor a otras, y así va derivando la cadena. Y entonces vamos a tener una relación jerárquica entre las normas jurídicas que conforman el orden jurídico. Kelsen nos dice que para poder identificar qué norma otorga o qué normas otorgan valor jurídico a la nueva norma naciente, hay tres aspectos básicos o fundamentales. El primero de ellos es que la norma que otorga valor determina la autoridad competente para emitir esa norma jurídica. Ese es un punto. El otro punto es que también la norma jurídica establece el procedimiento de creación de la misma. Otro aspecto. Y el otro aspecto importante es que hay una orientación en el contenido. Ese es otro aspecto. Entonces son autoridad competente o, si hablamos de particulares, bueno, pues capacidad legal para celebrar el acto jurídico,
el procedimiento de creación, cómo se crea esta norma jurídica y finalmente la orientación del contenido. Pueden ustedes analizar cualquier norma jurídica que establezca el sistema y vamos a poder ver que hay otra norma que le deriva valor básicamente con estas tres características. Pongamos un ejemplo, una sentencia emitida por un juez penal. Esta sentencia obtiene su valor ¿de dónde? Definitivamente es una norma jurídica que se integra al sistema precisamente por este sistema de validez, que se integra al orden jurídico por este sistema de validez. Esta norma jurídica obtuvo su validez de otra norma jurídica. Desde luego, esta sentencia fue emitida ¿por quién? Por un juez penal, ¿sí? Hay una norma jurídica que determinó, en este caso pudiera ser la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde haya sido dictada la sentencia, que determina que los jueces penales son competentes para emitir las sentencias penales. Entonces, hay una norma jurídica que determina cuál es la autoridad competente para emitir esa sentencia. Por otra parte, tenemos el procedimiento de creación. Esa sentencia penal, hay una norma que le derivó validez y que estableció cómo debe ser creada. ¿Cuál será? Pues definitivamente el Código de Procedimientos Penales de la entidad federativa de la que estemos hablando. Y finalmente, hay una norma también que orienta el contenido del inferior. ¿Cuál es la norma que orienta el contenido de una sentencia penal? Pues definitivamente el Código Penal del Estado. Es decir, el Código Penal va a decir, si lo que estás juzgando es el delito de robo, bueno, pues podrás imponer entre tantos y tantos años de prisión, de esta forma, etc. Entonces, tenemos un conjunto de normas jurídicas que fueron determinando o derivando el valor en la norma inferior, que en este caso es la sentencia penal. Hay una norma que determina la autoridad competente, otra que determina el procedimiento de creación y otra que orienta el contenido de esta norma jurídica en específico. Fin parte 1 de 7.